¿Alguna vez te has detenido a pensar en el papel de Israel en las profecías del fin de los tiempos? En un mundo lleno de incertidumbres, la Biblia nos ofrece promesas claras sobre la nación elegida. Dios nos revela, en Ezequiel y Zacarías, que reunirá a su pueblo y hará de Jerusalén un centro vital para los eventos finales. Pero, ¿cómo se conecta esto con nuestra comprensión actual? En este vídeo, desentrañaremos las escrituras y entenderemos cómo Israel, la tierra prometida, no es solo parte de la historia, sino un elemento crucial en el plan divino para la redención. Prepárate para un viaje revelador que puede transformar tu visión sobre lo que está por venir. Desde tiempos antiguos, Israel siempre ha ocupado un lugar central en el plan de Dios. En Ezequiel 36:24, Dios promete, los sacaré de entre las naciones y los reuniré de todos los países, y los traeré de vuelta a su propia tierra. Esta promesa no solo se refiere al pasado, sino que apunta hacia el futuro. La restauración de Israel no es un evento aislado, sino una señal clara de que Dios está cumpliendo su palabra y preparando el escenario para los últimos días. A medida que el pueblo judío regresa a su tierra, vemos uno de los mayores signos de que el plan de Dios está en marcha, y esto se conecta directamente con las promesas hechas a Abraham. Pero, ¿qué significa exactamente esto para el fin de los tiempos? Profundicemos en estas profecías y entendamos cómo la restauración de Israel se inserta en el plan final de Dios para la humanidad. La restauración de Israel es uno de los puntos centrales de las profecías bíblicas del Antiguo Testamento. Profetas como Isaías, Jeremías y Ezequiel hablaron en detalle sobre el retorno del pueblo judío a su tierra, tras un largo periodo de exilio y dispersión. En Ezequiel 36:26 al 28, Dios declara, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo en ustedes, les quitaré el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Esta profecía va más allá de un simple retorno físico a la tierra de Israel, habla de una renovación espiritual profunda. El pueblo de Israel no solo sería restaurado a su tierra, sino también purificado y transformado interiormente, siendo movido a seguir los decretos de Dios con sinceridad de corazón. Este proceso de restauración es un anticipo de lo que Dios planea para el fin de los tiempos. El regreso de los judíos a Israel y el cambio espiritual prometido indican un movimiento divino, preparando a la nación para su papel crucial en los eventos futuros. La Biblia describe este retorno y esta transformación como parte de un plan mayor. Y esto se conecta directamente con las promesas hechas a Abraham y sus descendientes. Pero, ¿qué significa exactamente esto para el fin de los tiempos? Profundicemos en estas profecías y entendamos cómo la restauración de Israel se inserta en el plan final de Dios para la humanidad. La restauración de Israel es uno de los puntos centrales de las profecías bíblicas del Antiguo Testamento. Profetas como Isaías, Jeremías y Ezequiel hablaron en detalle sobre el retorno del pueblo judío a su tierra, tras un largo periodo de exilio y dispersión. En Ezequiel 36:26 al 28, Dios declara, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo en ustedes, les quitaré el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Esta profecía va más allá de un simple retorno físico a la tierra de Israel, habla de una renovación espiritual profunda. El pueblo de Israel no solo sería restaurado a su tierra, sino también purificado y transformado interiormente, siendo movido a seguir los decretos de Dios con sinceridad de corazón. Este proceso de restauración es un anticipo de lo que Dios planea para el fin de los tiempos. El regreso de los judíos a Israel y el cambio espiritual prometido indican un movimiento divino, preparando a la nación para su papel crucial en los eventos futuros. La Biblia describe este retorno y esta transformación como parte de un plan mayor, que culminará en la plena realización de las promesas de Dios para Israel y para el mundo. Así, lo que estamos presenciando es la materialización de antiguas profecías, que nos ayudan a comprender lo que está por venir en el plan escatológico de Dios. Una de las profecías más esperadas sobre el fin de los tiempos es la reconstrucción del templo en Jerusalén. Diversos textos bíblicos, especialmente en Ezequiel 40, indican que este evento está directamente ligado a la venida del Mesías y a un futuro de renovación espiritual para el pueblo de Israel. El templo no es solo un edificio físico,
sino el símbolo máximo de la presencia de Dios entre su pueblo. El surgimiento de un nuevo templo sería un hito decisivo en el cumplimiento de las profecías y una señal de que estamos entrando en una nueva fase en el plan de Dios. La reconstrucción del templo, asociada a la venida del Mesías, genera una expectativa tanto en el judaísmo como en el cristianismo. Para muchos estudiosos de las profecías bíblicas, este evento es visto como un punto clave en los últimos días, preparando el escenario para los acontecimientos escatológicos. El templo representa el corazón de la adoración judía, y su retorno sería una señal de que Dios está cumpliendo sus promesas al pueblo de Israel. Esta expectativa mesiánica no solo fortalece la fe de muchos, sino que también nos recuerda que el plan de Dios está en movimiento, avanzando hacia el cumplimiento total de sus promesas. La reconstrucción del templo será un acontecimiento grandioso, señalando el inicio de eventos aún mayores y más significativos, conforme se describe en los textos proféticos. La batalla de Armagedón, descrita en el libro del Apocalipsis 16:16, es el clímax de las profecías sobre el fin de los tiempos. Este enfrentamiento épico es visto como la última gran batalla entre las fuerzas del bien y del mal, donde todas las naciones se reunirán contra Israel, pero Dios intervendrá de manera poderosa. Armagedón no es solo una batalla física, sino que también representa el conflicto espiritual definitivo entre el reino de Dios y las fuerzas de las tinieblas. Las escrituras indican que este evento ocurrirá en el valle de Megiddo, en Israel, convirtiendo al país en el escenario central de una guerra cósmica que determinará el destino de la humanidad. La batalla de Armagedón también nos recuerda que el fin de los tiempos no es solo sobre juicio, sino también sobre la victoria final de Dios. El Apocalipsis 19:11 al 16 describe el regreso de Cristo, montado en un caballo blanco, liderando los ejércitos celestiales para derrotar a las naciones y establecer su reino. Esta es la esperanza final de todos los cristianos, el regreso de Jesús para reinar con justicia y restaurar la verdadera paz. El impacto de este evento será global, pero la profecía coloca a Israel en el centro de este desarrollo histórico. Para el cristiano, la batalla de Armagedón no es solo un evento futuro aterrador, sino una promesa de que el mal no tendrá la última palabra. Dios cumplirá sus promesas y traerá la redención completa para Israel y para todos aquellos que esperan la venida de su Hijo. Este enfrentamiento final será el inicio del reinado de Cristo, y el fin de todos los dolores y tribulaciones que el mundo conoce. Así, Armagedón marca tanto el fin de una era como el inicio de la eternidad bajo el gobierno de Dios. Romanos 11 nos presenta una visión profunda y poderosa sobre el futuro de Israel, destacando la conversión del pueblo judío como uno de los eventos centrales en los últimos días. El apóstol Pablo afirma que todo Israel será salvo, Romanos 11:26, señalando una futura restauración espiritual en la que el pueblo de Israel reconocerá a Jesús como el Mesías. Este momento será el cumplimiento de la alianza de Dios con Abraham, Isaac y Jacob, donde las promesas hechas a los patriarcas se concretarán finalmente en una reconciliación definitiva entre Israel y su Salvador. La conversión de Israel no es solo un evento aislado, sino que forma parte del gran plan de Dios para la redención de toda la humanidad. La plenitud de los gentiles debe completarse, como menciona Pablo, para que entonces Israel sea restaurado. Este escenario indica que el endurecimiento temporal del corazón de Israel será removido, y el pueblo judío, que por tanto tiempo resistió al Evangelio, será movido a creer en Cristo como el Redentor. Este acto de gracia revelará la fidelidad de Dios al cumplir todas sus promesas, no solo para la Iglesia, sino también para Israel. Este momento glorioso, cuando el pueblo de Israel se vuelve hacia Jesús, marcará el inicio de un nuevo tiempo, donde la restauración espiritual será visible en todo el mundo. Es la culminación del plan de salvación de Dios, y un poderoso recordatorio de que sus promesas son eternas e infalibles. La conversión de Israel, dentro de la narrativa profética, sella el destino no solo de la nación, sino que también apunta hacia la culminación final del plan divino para el fin de los tiempos. Jerusalén, la ciudad elegida por Dios, desempeña un papel central en las profecías del fin de los tiempos.
desde tiempos antiguos, ha sido el foco de las promesas divinas, y en la escatología bíblica, la ciudad asume un significado aún más profundo. Zacarías 8:3 declara: volveré a Sión y habitaré en Jerusalén. Entonces Jerusalén será llamada ciudad fiel. Esta profecía apunta al momento en que Dios establecerá su trono eterno en la ciudad santa, convirtiendo a Jerusalén en el corazón del reino de Dios en la tierra. A lo largo de las Escrituras, vemos la importancia de Jerusalén como el lugar donde las naciones se reunirán para adorar al Señor. Isaías 2:2-3 profetiza que, en los últimos días, el monte del templo del Señor será exaltado sobre todos los montes, y los pueblos vendrán diciendo: subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que Él nos enseñe sus caminos. En este contexto, Jerusalén será el centro no solo de gobierno político, sino de autoridad espiritual, donde la ley de Dios será establecida y todas las naciones serán guiadas hacia su verdad. La centralidad de Jerusalén en las profecías también destaca la conexión espiritual entre Israel y el mundo. La ciudad se convertirá en el símbolo de paz y justicia, donde la presencia de Dios será palpable, y todas las naciones reconocerán su soberanía. Esto no solo es una promesa para el pueblo judío, sino una invitación a toda la humanidad a acercarse a Dios y reconocer su plan redentor. Jerusalén será, sin duda, el escenario principal de los acontecimientos que culminarán en la gloriosa segunda venida de Cristo y el establecimiento de su reino eterno. Finalmente, es esencial recordar que la historia de Israel es una historia de esperanza. Aunque el pueblo judío ha enfrentado sufrimientos y desafíos a lo largo de los siglos, la promesa de restauración y redención es inquebrantable. Las Escrituras nos aseguran que Dios nunca se olvidará de su pueblo, y que está trabajando en los corazones de las naciones para llevar a cabo su propósito. En cada profecía, vemos el amor y la fidelidad de Dios en acción, recordándonos que, aunque los tiempos sean difíciles, su promesa de un futuro brillante es segura. En resumen, la profecía de Israel en el contexto del fin de los tiempos no es solo un tema de interés teológico, sino un recordatorio de la fidelidad de Dios y su compromiso eterno con su pueblo. La restauración de Israel, el retorno de los judíos a su tierra, la construcción del templo y la conversión del pueblo judío son todas señales de que el plan divino está en marcha. Al entender estos eventos, podemos vivir con la certeza de que Dios cumplirá su palabra, y que su gloria será revelada en medio de las naciones. En este contexto, cada creyente está llamado a ser parte de esta historia de redención, esperando con ansias el regreso del Rey y la realización de su reino en la tierra.